A continuación, se realiza el análisis en cuanto al texto escrito por el profesor Diego Barragán y la profesora Catalina López sobre el profesional lasallista. Aquí estos autores proponen que las universidades dependen del contexto histórico en el que se encuentren. Por ejemplo, en el medioevo habían ciertas profesiones que con el paso del tiempo fueron cambiando y se fueron acoplando a las necesidades de la economía de su tiempo. Así pues, las universidades se encargan de formar estudiantes respecto a las condiciones actuales de las sociedades. A partir de esto, los autores nos empiezan a contar sobre los cambios que ha tenido la naturaleza del trabajo con el paso del tiempo. Para los autores, en la actualidad es importante tener en cuenta la tecnología como un factor fundamental para comprender los cambios que se han dado en las relaciones de trabajo, ya que esto ha hecho que la preocupación por lo inmediato sea el centro de atención en estas relaciones y se ha dejado un poco de lado la preocupación por el futuro individual. Adicionalmente, que el acceso tan rápido a toda la información paraliza un poco la reflexión. Aquí es donde los autores nos presentan un término muy especial para definir ciertas características del trabajador actual, y es el nomad. Esta es una persona innovadora que tiene la capacidad de trabajar donde sea y con quien sea. Es por esto que tiene una ventaja competitiva respecto al resto de las personas. Es una persona que no se encuentra limitada por ninguna edad, es creador de redes, tiene competencias digitales, valora el acceso a la información, es capaz de desaprender rápidamente y procura siempre usar la información abiertamente. Con el uso de la tecnología han cambiado las condiciones del empleo y es por esto que se empieza a hablar de un desempleo tecnológico, que adicionalmente aumenta los niveles de desigualdad en los países, ya que se empiezan a desplazar los empleos tradicionales, afectando la vida cotidiana y afectando la forma de interactuar. Aquí los autores hacen referencia a que con el acceso a la tecnología, todas las relaciones y la vida diaria de las personas ha cambiado porque cada vez tenemos más acceso a diferentes dispositivos que afectan nuestras decisiones en la vida diaria. Luego de esto, los autores nos introducen al concepto de la competencia, que inicialmente fue planteado por Chomsky, pero fue cambiando su naturaleza para convertirse en el concepto que nos interesa abordar, que es conocerlo como una destreza laboral que tienen las personas, que es demostrable y evaluable. A partir de estas capacidades, el mercado busca personas cada vez más cualificadas. Sin embargo, se deja de lado el énfasis que debe hacerse en la ética y simplemente se basan en cumplir su trabajo. Dicho esto, las personas cada vez buscan adquirir más competencias y para los autores existen 3 escenarios para adquirirlas. El primero es desde la disciplina, que es donde se generan competencias teóricas a partir de la educación terciaria o la universidad. El segundo escenario es a partir de los oficios, en donde las personas perfeccionan las técnicas y puede que ni siquiera hayan pasado por una educación superior. El tercer escenario es a partir de los saberes tradicionales, en donde generalmente las personas no han adquirido ninguna formación y aún así tienen la capacidad de adquirir competencias. Sin embargo, estas capacidades, cuando necesitan ser absorbidas por el mercado laboral, se encuentran enfrentadas a 5 problemas. El primero es la obsolescencia, en donde las personas tienden a tener capacidades en desuso. El segundo es la escasez, en donde las personas tienen capacidades insuficientes para satisfacer la demanda laboral. El tercero es la infracualificación, que es cuando las personas tienden a estar en una inferior cualificación a la requerida. El cuarto problema es la sobrecualificación, que sucede cuando la cualificación de la persona es superior a lo que está requiriendo el mercado laboral. Adicionalmente, el mercado laboral cada vez hace más énfasis en la búsqueda de personas con destrezas tecnológicas. Estas destrezas se pueden dividir de 3 formas. La primera son destrezas básicas, en donde las personas tienen una alfabetización digital y esa alfabetización es utilizada en las tareas básicas de la vida cotidiana. La segunda destreza es avanzada, en donde los empleados utilizan dichas destrezas para empleos que no son netamente tecnológicos. Y la última forma es la profesional, en donde las personas usan herramientas complejas para crear nuevas capacidades tecnológicas. Sin embargo, las empresas también buscan que las personas tengan competencias transversales, como lo puede ser la ecología.
es decir, que las personas puedan hallar rutas para salir de las crisis ambientales. Estas competencias transversales pueden dividirse en tres formas también. Pueden ser de carácter general, en donde solo se busca la concienciación respecto a este problema. La segunda forma son formas específicas, en donde ya se generan normas y procesos para poder cuidar el medio ambiente. Y la tercera forma son formas especializadas, en donde se generan tecnologías ecológicas. Aquí pueden agruparse las energías renovables. Luego los autores empiezan a abordar otro tema, que es la excelencia técnica y la arcasía. Aquí hacen referencia a la autora Martha Nussbaum, quien propone una forma de educación encaminada hacia la ciudadanía. Aquí las capacidades humanas tienen que ir más allá de la instrumentalización generada por el mercado laboral. Así pues, se entiende que la universidad tiene que estar encaminada hacia formar a los profesionales para el ejercicio ético, para poder generar una sociedad justa, honesta y democrática. Posteriormente se aborda un concepto muy importante que fue propuesto por Protágoras, que es la acrasia. Para él, esto era que las personas tenían la capacidad de saber qué es lo que se debe hacer y aún así hacían lo contrario, haciendo referencia a una debilidad moral. El siguiente tema abordado por los autores es la vocación y el obrar ético del profesional. Para ellos debe existir un mínimo educativo, como lo es la conciencia, la confianza y la valoración de sí mismo, además de tener la capacidad de autorregulación, autorrealización y ser capaces de generar un proyecto de vida en la búsqueda de la felicidad. Adicionalmente, proponen que las universidades tienden a tener una incapacidad para formar sujetos éticos, y es aquí donde entra el concepto de Adela Cortina, quien proponía que existía una crisis ética debido a que hay una crisis vocacional. Es decir, las personas no conocen su vocación, y es que ésta se adquiere a partir del ejercicio de la profesión. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que hay una formación necesaria en donde se tienen que buscar los bienes internos en lugar de los externos. Y es que el problema principal de esto es que los profesionales no conocen el valor que le pueden agregar a la sociedad desde sus profesiones. Y por ello, la universidad tiene la responsabilidad de desarrollar profesionales que sean conscientes de cuánto pueden aportar a la sociedad. Luego se proponen 7 pistas para poder pensar la vocación de los universitarios lasallistas. La primera pista es reconfigurar la identidad de la universidad, esto a partir de los conceptos propuestos por Juan Bautista de la Salle para poder trabajar en comunidad por las poblaciones más pobres a partir de la tradición pedagógica, en donde se propone una educación integral para todos, cristiana y ligada a la vida. La segunda pista es la preocupación por el mundo laboral, en donde se tienen que formar profesionales críticos que respondan a las necesidades de los empleos desde la dignidad humana. La tercera pista es la preocupación por trabajadores pobres y desempleados. Y es que para estos autores aquí es necesario tener en cuenta los problemas de escasez, obsolescencia, infracualificación, sobrecualificación y la emergencia de nuevas competencias para poder ser capaces de denunciar injusticias, en donde no se permita generar profesionales que salgan al mercado como mano de obra barata que solo responda a los intereses de ciertos grupos económicos. La cuarta pista es la formación en competencias nuevas y antiguas. Y aquí es donde se tiene que tener en cuenta también las ideas de los primeros hermanos lasallistas de la mano de las nuevas tecnologías. La quinta pista es formar profesionales críticos que sean capaces de identificar aquello que está moral, ética y políticamente incorrecto. La sexta pista es la investigación y la docencia crítica. Y aquí los autores hacen hincapié a que los docentes tienen la responsabilidad de transformar y formar profesionales críticos y humanos. Y la última pista hace referencia al desarrollo humano, integral y sostenible. Aquí también tienen en cuenta el papel de los profesores, quienes deben formar desde la ética. La universidad no tiene por qué dejarse llevar por los afanes de la economía y no debe permitir que el espíritu crítico de los profesionales se pierda para solo complacer las necesidades del mercado. Aquí, un punto importante que resaltan los autores es que las universidades no pueden dejarse llevar por los rankings, ya que esto generalmente lleva a olvidar cuál es la verdadera finalidad de la educación, que es la búsqueda por el buen vivir.